La palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes, mis estimados radioescuchas de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria? Yo soy Alejandro Solano, como cada segundo martes o cuarto martes del mes nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music, iHeartRadio o Google Podcast. Y como siempre saludo al buen Manuel Escobar que nos acompaña en este programa y que hace posible las conexiones, estas conexiones que tenemos a larga distancia y también que nos ayuda con los asuntos técnicos. Hoy vamos a tener un programa transatlántico. Ahora sí nos conectamos hasta el otro lado del mundo, afortunadamente. El programa pasado anduvimos por Colombia. Hoy nos vamos un poquito más lejos, hasta Serbia, porque saludamos con mucho gusto y con mucho cariño a la doctora Bojana Kovačević Petrović. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días o buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo siempre estoy bien. Es, digamos, uno de los lemas de mi vida, ¿no? Todo depende de nosotros y simplemente hay que estar bien. Eso ayuda muchísimo en la vida. Un placer estar con ustedes, Alejandro, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, es un placer tenerla aquí. Ha sido nuestra invitada en casa varias veces, y para nosotros siempre es un gusto escucharla. Les presento rápidamente a la doctora Boyana. Ella es profesora titular y gerente del Centro Iberoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Novi Sad en Serbia. Es doctora en Filología Hispánica en la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Su tesis giró alrededor de Carlos Fuentes. Sus campos de investigación son la literatura hispanoamericana y española contemporánea, la cultura hispánica, la traductología, el teatro español e hispanoamericano y las relaciones entre América Latina y los Balcanes. Ha impartido cursos, ponencias, conferencias y demás, tanto en la Universidad Veracruzana como en la Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara, en la Universidad de Buenos Aires, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma de Madrid y muchos lugares más. Ha publicado alrededor de 50 artículos académicos sobre literatura hispanoamericana y española. Es impresionante la cantidad de traducciones que tiene de autores latinoamericanos. Obviamente Carlos Fuentes, que es uno de sus favoritos. Ha traducido a Ernesto Sábato, a Manuel Puig, a Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis, a Camilo José Cela, a Federico García Lorca, pero hay una lista realmente impresionante de autores que ha traducido más de 50 obras del español al serbio, novelas, cuentos, poesía, teatro. También ha organizado varios eventos culturales y visitas de autores hispanoamericanos en Serbia. Los ha llevado allá, o sea, se ha codeado con la crème de la crème. Y nos da mucho gusto también saber que recibió el reconocimiento por el Instituto Cervantes de Belgrado por el destacado apoyo y colaboración en las acciones de difusión de la lengua y cultura en español en el periodo 2004 al 2014, y hace 2 años, en 2022, fue condecorada nada más y nada menos que con la Orden de Isabel la Católica por el Reino de España. O sea, tiene una carrera impresionante. La primera curiosidad que tengo es, ¿por qué se interesa Claro usted que en sí. en la literatura hispanoamericana? Muchas gracias, Alejandro, por esta introducción tan amplia. De verdad, yo creo que en dos palabras se puede decir que cuando uno ama lo que hace, entonces salen los resultados y es así de sencillo. Respecto a su primera pregunta, pues tengo que decirle que Yugoslavia y Serbia desde siempre estaban interesados en la cultura latinoamericana y sobre todo en la mexicana. Y yo simplemente crecí con una noción tremenda sobre lo que es la literatura latinoamericana. En la escuela secundaria leíamos todos los libros del canon que se publicaban en buenas traducciones del español al serbio y simplemente sabía que iba a dedicarme a eso porque era lo mejor del mundo. Yo sinceramente creo que no hay mejor literatura que la literatura latinoamericana y jamás habrá.
Por otro lado, también quería mencionar otro detalle, que en la época de Tito había tanto interés en México que aquí en Serbia tuvimos, Yugoslavia, perdón, tuvimos unas, digamos, unas, ¿cómo lo diría? Corrientes Ujú. dedicadas a México. Ok. Existía algo que se llamaba Yumex, donde los cantantes, los grupos de música yugoslavos cantaban la música mexicana en la lengua serbo-croata, croata-serbia. Y todo el país tenía, digamos, esa sensación de México y fue un fenómeno, un verdadero fenómeno sobre el cual incluso hay muchos artículos escritos y, bueno, si a alguien le interesa igual puede buscarlo porque este era de verdad un fenómeno. Y simplemente teniéndolo todo en cuenta, entré en la Universidad de Belgrado para estudiar letras hispánicas y Ujú. sabía que iba a dedicarme a traducción. Y tuvimos una profesora, hoy mi amiga, muy buena amiga, Alexandra Mančić, que reunió un grupo de estudiantes y nos dio la oportunidad de traducir y publicar nuestras traducciones. Y fue algo, ya ustedes saben que una persona o dos personas o algunos eventos específicos nos pueden cambiar la vida. Y simplemente yo creo que hubo ciertas personas en mi vida que influían mis giros y, digamos, mis cruces y me ayudaban a tomar decisiones, porque prácticamente toda la vida es eso. Tomamos decisiones en cierto momento o en cada momento, ¿no? Y luego de eso depende el destino, o por lo menos la siguiente ola de lo que hacemos y de lo que somos. Y hoy en día, como profesora universitaria, de hecho, y llevo un poco más de una década enseñando primero lengua, luego cultura y por último literatura hispanoamericana, hispánica y traducción. Intento influir a mis alumnos porque seguimos con muchísimas traducciones del español al serbio, hay mucha literatura tanto mexicana como latinoamericana, hay tanto interés, se traduce bien, hay mucho apoyo de México también y por encima organizamos cada año una serie de eventos culturales y extracurriculares en la universidad, en el Instituto Cervantes, en, por ejemplo, el centro cultural aquí de la ciudad donde vivo, que es la segunda ciudad serbia, Novi Sad, Ujú. con las embajadas de Argentina, México, Brasil, España, sobre todo, ¿no? Que incluso nos apoya económicamente muchas veces. Y por último, también podría mencionar un festival de prosa Oh. que se llama simplemente Prosefest. Y en ese festival, de hecho, trajimos a una decena de escritores de Latinoamérica, escritores que tampoco estuvieron en muchos lugares de España o me imagino México u otros países, sobre todo de nuestra región, como usted ya ha mencionado, Samantha Schweblin, Guillermo Martínez, Luisa Valenzuela, Santiago Roncaliolo, el propio Mario Vargas Llosa, todos ellos estuvieron con nosotros en Serbia y con mis alumnos que siempre ayudan y también participan en esa organización. Y por último, el año pasado, el último invitado era Jorge Volpi, el autor emblemático Oh. mexicano que reside ahora en España y con él mantenemos el contacto y yo creo que la presencia de Jorge Volpi en Serbia de verdad tuvo también un impacto impresionante. Eso sí influye mucho en la vida de los jóvenes, pero también nos ayuda a nosotros los profesores para conectar y vincular la literatura con los propios autores, porque de esa manera tenemos una visión bien distinta de lo que leemos y de cómo son los propios escritores. Yo creo que eso es importantísimo y no es tan complicado, porque si uno invita a uno de esos escritores, normalmente inmediatamente lo aceptan, ¿no? El Ajá. caso de Mario Vargas Llosa era un poco más complicado porque tuvimos que esperar un año y pico, pero otros escritores de verdad con mucho gusto tenían ganas de venir a un país balcánico que no pertenece a la Unión Europea, que es un poco marginado, y yo creo que eso también es uno de los vínculos que tenemos, ¿no? Nosotros con América Latina en centro, pero también al margen. Y Ajá. creo que a través de la historia hemos tenido muchos momentos
que nos de hecho reúnen y que simplemente ayudan a entendernos mejor, que tenemos muchas más similitudes de lo que Ujú. parezca y que nos entendemos perfectamente bien. Sí, claro. De repente pensamos que como cultura somos ajenos, ¿no? A las problemáticas sociales, culturales, lingüísticas de otros lados del mundo, pero resulta que todos somos humanos y todos sentimos y todos vivimos. ¿Qué es lo que, digamos, atrae más de esta literatura hispanoamericana? Me refiero a, no sé, el uso del lenguaje, los contextos sociales, los contextos culturales. ¿Qué es lo que les atrae más allá en Serbia? Cuando se trata de los autores del boom del canon, ¿no? Ujú, Eh, Sobre todo del canon, yo creo que el ambiente, el modo de escribir, esa maestría en narrar. Aquí en Serbia, en Yugoslavia, nos gusta mucho buena narración. Nosotros ujú, aquí tenemos también muy buenos escritores y muchos de ellos escribían bajo la influencia de los autores hispanoamericanos. Uno de ellos, algunos de sus estudiantes y seguro sus profesores sabrán, era una estrella en México, se llama Goran Petrovic, sí, acaba de claro. fallecer hace nada más dos Sí. semanas, desgraciadamente, pero por otro lado es un autor que escribió una de sus obras maestras, el Cerco de la Iglesia de Santa Salvación, bajo la influencia directa de Terra Nostra de Carlos Fuentes. Ok. Y hubo muchos otros escritores que leyendo toda esa magnífica literatura de la época de Yugoslavia, tenían una influencia tan, digamos, tan presente que nosotros leyendo literatura serbia de los años 80, sobre todo, ¿no? Teníamos la sensación de tener, no sé, tener ante nuestros ojos una mezcla de la literatura latinoamericana y la literatura yugoslava, para decirlo así. Hubo una escuela borgiana, hubo una serie de escritores de Croacia y de Serbia y de Bosnia parcialmente que se consideraban como alumnos de Borges. Ujú, Por otro lado, aquí teníamos una serie de antologías del cuento, del relato latinoamericano, que nos dio una visión bien amplia de lo que se escribe. Yo misma hace unos años publiqué una antología, la titulé Vidas Digitales, porque estaba buscando lo que existía en la literatura hispánica del siglo XXI, autores nuevos que siguen bastante desconocidos para nosotros, para poder presentarlo al lector serbio desde un punto de vista más moderno, más actual, etcétera. Y entonces el vínculo entre ellos era la tecnología, y de hecho hubo ujú. muchísima tecnología. También igual cabe mencionar el momento, el cruce entre los autores del boom y post-boom y los autores actuales, después de la antología Mec Hondo, cuando simplemente la generación nueva dijo que ya no tenían nada que ver y no querían nada que ver con los autores anteriores, ¿no? Como Ujú. los emblemáticos Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes y por supuesto Julio Cortázar, y su carrera era bien distinta porque su realidad era distinta, aunque en un momento tenían que darse cuenta de que simplemente uno no puede vivir sin sus antepasados y que todo lo que somos y lo que leemos y lo que producimos tiene que ver con la gente, nuestros padres, los escritores, las generaciones anteriores y que uno no puede ni debería escapar de, digamos, de ese hecho. Y yo creo que la literatura latinoamericana hoy en día, si la podemos generalizar, ¿no? Creo que tampoco eso es muy justo, pero Ajá. teniendo en cuenta que se trata de un territorio amplio reunido por la lengua más bella del mundo, ¿no? El castellano, que simplemente tiene algo en común y que todos estos escritores que hoy escriben y siguen escribiendo una literatura magnífica
sobre varios temas, muchas veces fuera del continente, algunas tramas que ya ocurren en Japón o en Europa o cualquier otra parte del mundo, todavía tienen un vínculo en común con los mejores escritores de su propio pasado. Por Ujú. otro lado, aquí también nos interesa, disculpe, ahora voy a acabar esta parte, No, no, no. estamos intentando también a ver qué es lo que hubo detrás del canon. Y muchas veces investigamos los autores fuera del canon para ver, digamos, el lado B de los excelentes escritores, como por ejemplo Adolfo Bioy Casares, que no tenía Ajá. tanta fama como Jorge Luis Borges, pero es un autor por excelencia y cada cosa de Bioy Casares que leemos, ¿no? y que traducimos tiene un verdadero éxito, pero simplemente fue el autor un poco fuera del canon, aunque al lado de Borges, que merece Sí. todo el éxito de su excelente literatura. Es solo un ejemplo, los hay muchísimos más. Y, por ejemplo, en cuanto a la traducción, en donde usted es especialista también en traductología, me llama la atención que diga que el español y es una lengua hermosa, claro, pero debe haber una complicación. ¿Cuáles son las complicaciones en las que más cae, por ejemplo, traducir una obra tan compleja como Rayuela en una lengua que parece tan distante como la serbia? Eh, ¿qué complicaciones se encuentra a la hora de traducir este tipo de textos? Excelente pregunta, Alejandro. Y muchas veces yo también me pregunto, porque, por ejemplo, las únicas traducciones de Rayuela o, por ejemplo, de Cien años de soledad, eran de los años 70, de la Ujú. época de Yugoslavia, cuando por supuesto no hubo internet y no se podía fácilmente encontrar ninguna expresión, ninguna palabra, o sea, tan fácilmente. Y por otro lado, cuando no hubo muchos hispanistas formados, porque la Cátedra de Estudios Hispánicos se formó en 1971 y nosotros en los años 74, 78 ya tuvimos unas excelentes traducciones. Yo creo que primero la gente tenía don de palabra para traducir bien. No es suficiente conocer solamente el español o ayudarse con las traducciones a otras lenguas. Ajá. Es importantísimo saber nuestra propia lengua, ¿no? La lengua meta. Y en aquella época la lengua se cultivaba, en la época de Yugoslavia se cultivaba muchísimo, había matices, había, digamos, niveles de lengua que el traductor respetaba y sabía utilizar. Y yo creo que uno de los trucos, uno de los secretos del éxito de tan buena literatura y tan buenos traductores, de hecho, yace en la lengua serbia y no en la lengua española. Por otro lado, traduciendo, claro, no es fácil cuando uno traduce la literatura de México, de Perú, de Argentina o de España. No es es la misma lengua, pero no lo es. Claro. O cuando se traducen Tres Tristes Tigres, por ejemplo, Oh, traducidos sí. hace unos años, y el traductor Branko Angic escribió traducido del cubano. Y Ajá, claro, lo ajá. hizo a propósito. Yo tuve muchísimos problemas traduciendo, por ejemplo, La traición de Rita Hayworth de Manuel Puig, porque simplemente no podía, o sea, me costó muchísimo entrar en la época de los años 40, 50 de Argentina, de argot de aquel entonces, digamos, un habla juvenil en un argentino de aquella época. Es imposible transmitirlo por completo, pero hay que buscar equivalencias en nuestra propia lengua. Después de varios meses de intentarlo, encontré solución en un gran diccionario de argot yugoslavo de los Ok. años 70 y 80. Y entonces ese libro lleno de palabras que ya no se usan, que tienen, digamos, esa antigüedad que era suficiente y no importaba que no era el argot de los años 40 y 50 que nadie ya conocía, ¿no? Pero tenía justo, digamos, esa distancia temporal que me ayudó a transmitir ese libro, traducirlo de la manera óptima y bueno,
de verdad es uno, creo, de mis mejores traducciones. Y un ejemplo más, tal vez, y uno de los ejemplos más bellos de mi vida como traductora, justo tiene que ver con México, con Jalapa, con Veracruz, con la veracruzana. Me fui a México por primera vez en 2019 gracias a un encuentro feliz un año antes con la profesora Norma Cuevas Velasco en Ujú. Budapest, Hungría, cuando después de una mesa redonda sobre la recepción de las novelas cortas del español a nuestras lenguas, al serbio, húngaro, rumano y otras lenguas, la profesora Norma me invitó a México y yo dije, claro que sí, ya voy inmediatamente, pensando que era una broma, que bueno, por supuesto que no me iba a invitar. Todo lo contrario, a la cátedra Carlos Fuentes, de hecho, me invitó y yo me fui. Y eso fue el momento cuando ya empecé a traducir Los años con Laura Díaz, una de las obras, digamos, menos conocidas de Carlos Fuentes, pero por otro lado, una obra prácticamente autobiográfica y directamente vinculada con Jalapa, con Veracruz, donde de hecho los abuelos y bisabuelos de Carlos Fuentes vivían su vida y dejaron un rastro muy profundo. Por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de sentir, ver, oler, palpar lo que Ajá. estaba traduciendo. Y es un valor añadido a la traducción de esa obra mexicana al serbio que muy pocas veces ocurre. Y simplemente eso se nota en la traducción, que ya estaba a punto de obtener un gran premio de traducción, se quedó segundo por, o sea, varios motivos, pero Ajá. quiero decir que simplemente eso se nota, porque no pasa muchas veces y tampoco es fácil entender sus explicaciones, sus descripciones magníficas sobre la tierra veracruzana sin verla y sin conocerla como yo tuve la suerte de hacerlo. No, primero me emociona lo que dice y además es que nos contagia esa emoción y ese cariño que tiene por la literatura latinoamericana, hispanoamericana. Vamos a seguir hablando de su trayectoria, de sus trabajos, pero primero vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa para ir a nuestro primer rollito cultural del día y regresamos. No se vayan. ¿Quién, cuando se le pregunta sobre la conquista de América, no recuerda inmediatamente aquella escena de una mujer indígena lanzando a su hijo contra una piedra, o aquella de una fila de inocentes indios siendo cercenados por un cruento conquistador, o esa otra de un grupo de indefensos indios echados a los hambrientos perros de los españoles? Las tres son ya parte de un imaginario colectivo nacional, incluso hasta universal. Películas sobran que han explotado y propagado tanto estas como otras imágenes clichés, no olvidemos la del seráfico misionero, de la violenta conquista de los pueblos indígenas por parte de los colonizadores ibéricos. Bartolomé de las Casas nunca pensó que en su brevísima lograría tanto. No se figuró los alcances de su hiperbólico catálogo de atrocidades cometidas por sus compatriotas cristianos en estas tierras. Si en principio el objetivo de esta obra, bastante gore por cierto, nunca fue ofrecer soluciones, sino más bien lograr que el emperador prohibiera la conquista y las encomiendas, el estilo y la retórica propia de su libro, el título mismo, la confrontación maniquea entre el desalmado conquistador y el inofensivo indígena, permitió que, conforme el paso del tiempo y las circunstancias, se convirtiera en arma política, llegando incluso hasta el siglo XIX como un referente obligado para los independentistas americanos. Sin embargo, y no juzgaré aquí si por fortuna o no, la brevísima trascendió entre las masas de una manera más simple, la creación de una serie de personajes tipo que vinieron a sumarse a la folclórica idea de lo mexicano, como el típico charro o el sombrerudo borracho, el chile jalapeño con bigote, sombrero y guitarra, el buen salvaje y lo mexicano. Como en toda comparación, una de las partes lleva de las de perder, y en la brevísima, debido a que el dominico describió una y otra vez a los conquistadores como lobos, demonios y bárbaros frente a los mansos corderos que eran los indios, terminó por dar origen a la leyenda negra de la colonización y más aún de los españoles como bárbaros, sanguinarios y violentos.
Por supuesto, Fray Bartolomé de las Casas estaba convencido de poseer una superioridad moral e intelectual frente a todos esos malos cristianos. Así pues, al ser el primer sacerdote ordenado en el Nuevo Mundo, juzgó que él era el único y verdadero testigo de cuanto aconteció en las Indias y se propuso escribir su brevísima relación de la destrucción de las Indias. Me pregunto si Quentin Tarantino la leería. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estábamos platicando con la doctora Boyana acerca de sus traducciones, de sus diferentes trabajos y de cómo se percibe la literatura hispanoamericana en Serbia. Eh, Ahora me gustaría pasar precisamente a un tema que me llama mucho la atención. Usted no solo traduce a Carlos Fuentes, sino que su trabajo de doctorado está relacionado con la obra de Carlos Fuentes. Primero, ¿qué le atrajo específicamente de la obra de Carlos Fuentes? Muchas gracias, Alejandro, por esta pregunta. Simplemente cuando me inscribí a los estudios de doctorado, estuve hablando con mi profesor y tutor, Dalibor Soldatic, el alumno mexicano, de hecho, que se graduó y se maestró en la UNAM y cuyo padre fue embajador de Yugoslavia en México e hizo muchísimos convenios de colaboración entre nuestros dos países. Okay. Y hablando con él sobre los posibles temas de mi doctorado, simplemente nos habíamos dado cuenta de que no había suficiente investigación en aquel entonces sobre Carlos Fuentes, y eso era hace, no sé, 10 años, 9 años, por ahí. Y yo me metí a investigarlo comprando libros electrónicos, libros en España, en México, luego también. Y uno por uno, bueno, leí casi toda la obra de Carlos Fuentes, tan impresionada y deseando más y más. Cuando uno escribe su tesis doctoral, no tiene que leer toda la obra de un escritor, pero simplemente Carlos Fuentes fue el descubrimiento de mi vida. Y yo le veo hoy en día como el autor, uno de los autores más importantes del siglo XXI, porque Carlos Fuentes era un profeta, nos enseñó tanto, mucho tiempo antes de que ocurriera, nos dio tantas pistas del futuro que simplemente leyéndolo muchas cosas todavía están por ocurrir. Y teniéndolo todo en cuenta, ese mundo de Carlos Fuentes, cada libro distinto, pero por otro lado siempre vinculado con el tema crucial, el tema eterno, que es la identidad latinoamericana, que él tenía que describírsela a sí mismo para entenderlo, porque él nació en Panamá, viajó por no sé cuántos países antes de llegar a México con los 15 años, y tenía que entender su propia identidad a través de todas otras identidades, ¿no? Y entonces mi profesor me recomendó El espejo enterrado, el libro que sigo considerando el más importante para entender el mundo hispánico, donde Carlos Fuentes, con motivo de los 500 años del descubrimiento europeo de América, quería reconciliar esos dos mundos. Y me puse a traducir esa obra junto con la investigación para mi tesis doctoral, y en aquel entonces, en aquella época, escribí 2 artículos que creo que siguen siendo las investigaciones, digamos, más impactantes que he hecho. Una de las investigaciones fue el Palacio de Diocleciano en la obra de Carlos Fuentes, un tema bien desconocido. Encontré nada más un artículo donde en 2 frases se menciona ese tema, y de hecho ese palacio que se encuentra en la ciudad de Split, en Dalmacia, Croacia, la costa croata, que es también, digamos, una de las ciudades más bellas del mundo para mí, y justo de esa zona yo también tengo orígenes. Mi abuelo es de una isla justo enfrente, entonces me fui allí, y justo ese año en la ciudad de Split se celebraba centenario del propio
propio palacio y toda la ciudad estaba llena de carteles del Palacio Viejo y me había dado cuenta de que el Escorial, donde por ejemplo ocurre la trama de Terra Nostra, y el Palacio de Diocleciano tienen el esquema casi igualito. Me puse a investigarlo, escribí un artículo justo yendo por esos caminos, la novela Cumpleaños y luego también Todas las familias felices, donde hay la descripción más bella del Palacio de Diocleciano jamás escrito, creo. Y eso simplemente me iba llevando, guiando, ¿no? El propio Carlos Fuentes con sus palabras y salió ese artículo importantísimo para mí. Otra cosa era el artículo sobre Carlos Fuentes y los Balcanes. Con eso me ayudó la viuda de Carlos Fuentes, Silvia Lemus, y gracias a Luisa Valenzuela me puse en contacto con ella porque me envió unos artículos que yo no podía encontrar y de hecho también ese artículo Fuentes y los Balcanes, que era otro tema, Intocado, era algo que también influyó muchísimo, ¿no? Tanto a mí como a mi propia obra de investigación y creo que toda esta historia que tiene que ver con estas tierras balcánicas y las tierras mexicanas o latinoamericanas. Sigo leyendo y releyendo su obra y creo que todos deberíamos hacerlo, de hecho, porque cada vez leyendo algo de Carlos Fuentes descubro cosas nuevas. También traduje Diana o la cazadora solitaria, un libro tremendo porque es un Carlos Fuentes al desnudo, ¿no? Digamos, una persona totalmente distinta en comparación con el Fuentes de otros libros. Y este año me toca traducir Gringo Viejo, que es, digamos, otro punto de vista de su literatura. Y así, ¿no? Seguimos con las investigaciones. Y claro, cabe mencionar también lo más importante de toda mi carrera fuentesiana y de investigación. Es un libro publicado justo por la Universidad Veracruzana, se titula Carlos Fuentes y la identidad latinoamericana, y gracias a la profesora Norma Cuevas, de hecho, y a muchísima otra gente de su universidad, Alejandro, ese libro ya se puede encontrar, me imagino, en México y sobre todo en su propia universidad y estoy muy orgullosa de ello. Una pregunta que me surge ahorita a partir de lo que nos está contando es cómo se hace una investigación de este tipo cuando los materiales y el autor están en otro continente y en otro país. ¿Cómo se hace y qué tan compleja puede llegar a ser una investigación de este tipo? Es dificilísimo, de verdad, es casi imposible a veces de verdad con, no sé, mucho dolor de cabeza y también, digamos, mucha creatividad para conseguirlo, porque en Serbia no hay ni una sola librería donde se pueden comprar libros en español. Afortunadamente, hoy en día hay muchos libros electrónicos. Por otro lado, muchos de ellos cuestan tanto que otra vez resulta imposible, ¿no? Adquirirlos. La propia universidad, tanto de Novi Sad como de Belgrado, tampoco tiene mucha posibilidad de adquirir ese tipo de libros, pero por eso tenemos amigos y colegas. Y gracias a amigos y colegas, sobre todo de España y de México, consigo adquirir varios libros que necesito y también tenemos nuestros trucos, o sea, tuvimos que inventarlos para poder investigar, aunque tengo que decir que a veces hay, por ejemplo, evaluadores de los artículos escritos en esta zona, no solo en Serbia, sino también en Rumania, Hungría, ¿no? Bosnia, Montenegro, Croacia, Eslovenia, incluso a veces que notan que simplemente falta una que otra referencia bibliográfica en nuestros artículos y esa es digamos, la respuesta. Claro que falta porque no era alcanzable para nosotros. Por otro lado, yo creo que hoy en día simplemente cuando todo lo que hacemos se hace cada vez más visible, creo que sí podemos ayudarnos unos a otros y sobre todo entendernos. Y yo estoy profundamente agradecida a todos los colegas de estos países que acabo de mencionar por su ayuda y por su, digamos, entendimiento y por su también colegialidad, porque hacemos muchas cosas juntos y nuestra red es cada vez más amplia.
y yo creo que nos toca todavía una parte para hablar y me gustaría mencionar algunos de los proyectos que estamos haciendo y que van a tener también, digamos, un impacto directo en todo lo que hacemos nosotros, pero también otra gente. Volviendo al asunto de Carlos Fuentes y el libro que mencionaba sobre la identidad latinoamericana, cuáles serían como los hallazgos principales de esta investigación que hizo? ¿Cómo logra Carlos Fuentes, digamos, encontrar su propia identidad y hablar un poco de la identidad del latinoamericano que es tan llena de recovecos extraños, históricos? ¿Qué encontró en su investigación? Sobre todo lo que encontré y lo que pude explicarme a mí misma eran los rastros europeos en la identidad latinoamericana. A mí personalmente me interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con los pueblos autóctonos indígenas de América Latina. Ya llevo años investigándolo y quiero escribir un libro en serbio sobre ese tema porque no lo conocemos. Por otro lado, Carlos Fuentes estaba buscando los puntos, para decirlo así, europeos en el mejor de los sentidos, no como leyenda negra, ni tampoco leyenda rosa, que también existe en mi libro, ni tampoco como Hernán Cortés y la Malinche, que también explico porque necesitaba sobre todo explicar eso a los lectores de esta región, de esta Europa, que no es la Europa central, para decirlo así, sobre todo Ajá. Europa del Oeste. Por otro lado, hubo una serie de personas que marcaron la búsqueda de la identidad latinoamericana en la propia obra y vida de Carlos Fuentes. Entre ellos está Leopoldo Sea, está por supuesto Octavio Paz, Sí. está Simón Bolívar, ¿no? Parcialmente porque el propio Fuentes investigó también su obra y muchas personas más. Y por último, la parte central de mi libro tiene que ver con Terra Nostra porque fue, digamos, el libro central de mi propia investigación de mi tesis doctoral. En Terra Nostra estaba buscando, por ejemplo, el mito de Don Juan y qué tiene que ver Don Juan con Carlos Fuentes o con su propia obra. O, por ejemplo, varias obras de arte, del arte europeo, que Carlos Fuentes reconoce como también importantes para la propia identidad, o cómo era el Escorial, que es, digamos, otro subtema en mi libro que vinculo, como he mencionado, con el Palacio de Diocleciano. Hay momentos sorprendentes en la obra de Carlos Fuentes, porque Carlos Fuentes investigó y puso en su propia literatura un palacio prácticamente desconocido para México, aunque se Ujú. trata de un palacio del siglo III y IV que simplemente tenía y todavía tiene un valor enorme, no solo en el mundo arquitectónico, sino también histórico y cultural. Y la respuesta la estuve buscando a través de mi profesor Soldatich. Él me dijo que cuando se publicó el primer libro de Carlos Fuentes en 69, claro, la muerte de Artemio Cruz en Ujú. Yugoslavia, ahora Croacia, Zagreb, existe una leyenda urbana que Carlos Fuentes vino y que se fue a la costa dálmata porque no pudo cambiar, no había cambios, casas de cambio, entonces Ah, tuvo ok. que gastar el dinero serbio en yugoslavo, dinar, que sigue el mismo dinero, en Yugoslavia. Y se alquiló un yate, ¿no? A su manera y se fue a la costa para, digamos, para ver cómo es. Y entonces vio ese palacio, se enamoró de él y lo metió en 3 libros. No sé si es verdad, pero digamos es uno de los tópicos que yo introduzco junto con el tema de los Balcanes y con Goran Petrovic y su libro El cerco de la iglesia de Santa Salvación. Todo eso forma parte de mi libro. Ok. Y esto pues habla del asunto de la identidad, no como una cosa de negros y blancos, ¿no? Para De, nada. no, hay muchos grises en medio y además, pues está. Una cosa, Sí, sí, dígame. perdón Alejandro, si me permite. Hay una cosa que aprendí de Carlos Fuentes y que aprendí en México, que la diferencia es lo mejor que nos puede pasar, que tenemos que aprender a evaluar
lo distinto que somos y que tampoco somos tan distintos y que Ujú. la diferencia entre nosotros o las diferencias son mínimas y que simplemente la tarea del siglo XXI, y Carlos Fuentes lo escribe en el posfacio del espejo enterrado, ya no tiene que ver con la identidad, porque un mexicano ya sabe que es un mexicano y un Ujú. argentino ya entiende que es un argentino. Ahora hay que aceptar esas diversidades. Eso no es fácil, pero es la tarea del siglo XXI y es impresionante y eso se puede aplicar prácticamente en el mundo entero. La tolerancia, el entendimiento de varios puntos de vista que a veces nos olvidamos, la empatía y por encima, lo que me fascinó en México y sobre todo en Veracruz era un, digamos, respeto profundo hacia la naturaleza que nosotros en Europa no lo Ujú. tenemos y vosotros en México lo tenéis y es tan visible y es tan impresionante que yo creo que eso a mí me cambió, era uno de esos momentos del inicio de nuestra conversación que me cambió la vida, o sea, México me cambió la vida. No, me emociona de verdad escucharla y escuchar tan bonitas referencias de nuestro país. Y pues sí, la identidad no, pues está diseminada en muchos sentidos, ¿no? Y eso nos conecta con toda la humanidad, por decirlo de algún modo. Vamos a hacer una breve pausa para ir a nuestro segundo rollito cultural y regresamos con la doctora Boyana. Gracias. El 26 de enero de 2024 apareció la inesperada noticia de la muerte del escritor Goran Petrović a los 62 años. Nacido en Serbia en 1961, dedicó su obra a los amores eternos y vidas imposibles. Escribió sobre libros que podían contener el mundo entero. La escritura de Petrović acariciaba una cálida y peculiar idea de comunidad. Sus libros siempre presentaban conjuntos de personajes dispares que por alguna azarosa razón enfrentaban juntos el abismo del mundo. Pero lo interesante es que esa disparidad entre perfiles de personajes terminaba por ser entrañable hacia el final de la historia. No hay personaje que sea olvidable. Después de leer a este escritor serbio, sus personajes se marcan con fuego en la memoria, ya sea por su calidez o incluso por resultar despreciables. Leer a Goran Petrović es como descender por una interminable gruta llena de magia y sueños, para finalmente llegar a un espacio que no contiene otra cosa que la vastedad del infinito. Y en ese mismo trayecto se repasa la historia balcánica, con todos sus matices, omisiones y sorpresas. Algo así es la experiencia de leer a Petrović. Editorial Sexto Piso se ha encargado de publicar y traducir 5 de sus novelas: Atlas descrito por el cielo, La mano de la buena fortuna, El cerco de la iglesia de la santa salvación, Bajo el techo que se desmorona y Papel con sello de agua, así como el libro de cuentos titulado Diferencias. He de decir que cuando comencé con Petrović jamás pude salir de ese cosmos. Ni siquiera recuerdo cómo llegué a él. Seguramente fue algo accidental, aunque leyendo a este autor serbio a veces uno se convence de que el azar es la puerta trasera del destino. A fin de cuentas, fue él y la relevante labor editorial de Sexto Piso quienes despertaron mi curiosidad por otros autores serbios, como Mesa Selimović y su novela El derviche y la muerte, y también el fascinante Milorad Pavić, con su obra inclasificable pero hipnótica, llamada Pieza única, y ese asombroso libro de cuentos suyos llamado Los espejos venenosos, prologado, por cierto, por el propio Petrović. En la mano de la buena fortuna aparece un libro que puede ser habitado por sus lectores mientras es leído. Es un acto de lectura simultánea que transporta a todos los lectores de la obra a un espacio en común al interior del libro mismo, un lugar indefinible, infinito pero cercano. Ahí los personajes lectores pueden encontrar a su amor de la infancia, a un vecino o quizás a alguien de otro país que lee el mismo libro en otra lengua. ¿Acaso en cada uno de sus libros habite también Goran Petrović? Sería bueno visitarlo pronto. Regresamos a su programa literario de confianza, La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con la doctora Boyana Kovačević sobre Carlos Fuentes, sobre su trayectoria con la literatura hispanoamericana.
Y me gustaría también preguntarle que, aparte de Carlos Fuentes, ¿qué otros trabajos ha realizado de otros autores latinoamericanos en sus estudios? Muchas gracias, Alejandro. Pues aquí, como en Serbia, somos muy pocos los investigadores de la literatura latinoamericana. Desgraciadamente no podemos enfocarnos en solo una literatura nacional, pero decirlo así, para decirlo así, etcétera, que por otro lado tiene digamos, ventajas, porque en este mundo, en esta época tan global, incluso nos viene bien investigar, digamos, la literatura de la manera más amplia. Ujú. Uno de los temas que he tratado era tecnología, escritura nueva de los autores latinoamericanos, con, por ejemplo, enfoque en Roberto Bolaño, que Jorge Ujú. Volpi, cuando hablé con él hace unos 6 meses aquí en Serbia, me dijo que Roberto Bolaño era el último escritor latinoamericano, que después de Bolaño, que murió en 2003, ya no Ujú. hubo escritores así, no globalmente, generalmente latinoamericanos. Investigué también la obra de Volpi, de Santiago Roncaliolo. Tengo 2 artículos sobre Roncaliolo que también me impresiona. Traduje sus libros, dos libros suyos. Y creo que es uno de los autores, digamos, con un don de narrar que es realmente impresionante. Acabo de traducir su novela Y líbranos del mal. Quiero traducir su novela La noche de los alfileres, que es, yo la veo como una réplica a La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, y creo que Ajá. Roncaliolo de cierta manera está escribiendo, digamos, sus propias respuestas del siglo XXI a la mejor literatura de Vargas Llosa, y lo hace de la manera magnífica. O, por ejemplo, Edmundo Paz Soldán, que hoy en día es uno de los escritores de verdad más significativos de Latinoamérica, un profesor por excelencia, y también un autor que movió muchísimos límites de la literatura latinoamericana hacia varios caminos y en varios sentidos. Otro punto de interés. También investigué en general la globalización dentro de la literatura latinoamericana, partiendo de Borges y acabando con los, digamos, más recientes. Me interesa también lo que hacen las escritoras. Yo creo que este siglo es siglo de las escritoras. Hay tantas mujeres que escriben una literatura por excelencia en toda América Latina, sobre todo en Argentina, pero también en México y otros países. Y hay que hablar sobre eso y sobre sus temas que muchas veces están vinculados con maternidad, con la imposibilidad para tener hijos, con deseo de no tener hijos, con su propia realidad, con cómo vive la gente hoy en día en algunos países de América Latina, cómo es la situación social, que también tiene mucho que ver con, digamos, algunos países europeos de esta zona, donde hay, digamos, sociedades marginadas otra vez, etcétera. Y en este momento, bueno, lo último que he hecho, me acaban de publicar un libro que se llama Armonía Invisible, sobre teoría y práctica de traducción e interpretación. Una Ok. parte del libro es teoría, es traductología, y otra parte del libro son mis propias experiencias como traductora e intérprete. Ajá. Y yo creo que eso es algo que impacta mucho, porque el libro está dedicado a mis alumnos y de cierta manera les va a ayudar para entender la traducción y la interpretación, porque a mí me encanta interpretar, lo veo como, digamos, una manera de hablar, eh, decir las palabras de otra gente como un medio de comunicación, y creo que con eso, de hecho, ayudamos muchísimo a la gente que desconoce lenguas extranjeras y también a los hablantes de otras lenguas, para poder llegar, para que su voz, ¿no?, llegue mucho más lejos. Y sobre todo me gusta interpretar a los escritores. Y toda esta, digamos, pleiade de escritores que hemos mencionado, incluido Mario Vargas Llosa, por ejemplo, a todos estos escritores yo interpretaba, no solo traducía, sino también interpretaba. Ajá. Y es otro ámbito, otro nivel
de conocer la palabra de un escritor con su propia voz viva, no escrita, sino viva y sin saber con antelación qué es lo que iba a decir, que digamos es otro, digamos, no solo otro nivel, sino otro ambiente de interpretar y traducir, para decirlo así. Si me permite mencionar unos proyectos para no Sí, claro, olvidarlo, en claro. este momento tenemos un proyecto interesantísimo de Erasmus Plus que se llama LitPrax, como literatura en práctica, donde estamos haciendo una enorme base de datos sobre las traducciones del español al serbio, esloveno y rumano en el siglo XXI. Y yo creo que habrá como 3.000 referencias en total, que quiere decir que se traduce muchísimo y es muy interesante porque también está vinculado con un manual de la literatura actual. Y tiene su propia página web, si a alguien le interesa, LitPrax, entonces le puede echar un vistazo. También tenemos otro proyecto nacional, pero internacional, español, se llama El ASOC. Investigamos algo parecido, pero vinculado con la época de la Guerra Fría, en nuestro Ujú. caso la época de Yugoslavia, cómo era la recepción que se publicaba relacionado con la literatura latinoamericana en periódicos y revistas yugoslavos. Y por último, tenemos un grupo en el cual también pertenecen unas colegas suyas, CIBAM Claxo. CIBAM es Centro Iberoamericano que yo dirijo aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Novi Sad, Serbia, y Claxo es la más grande red de ciencias sociales y humanidades y digamos una red que hace cosas tremendas. Nosotros tenemos un grupo, América Latina y los Balcanes, Ujú. vínculos culturales y sociales. Y este junio vamos a tener un simposio en Serbia, pero también en línea. Ah, Así que ok, ok, bienvenidos ok, ok. si les gustaría participar. Por último, me encantaría y con mucho, digamos, mucho orgullo lo digo, que Novi Sad, la Universidad de Novi Sad, será la sede del Congreso Internacional de Americanistas, ICA Mm. 2025. Y será uno de los congresos más significativos de todos los tiempos de nuestra universidad y yo creo que muchísimos mexicanos van a venir y mis queridos colegas, etcétera, y una de las colegas que tengo que mencionar porque hemos hecho muchísimas cosas juntas, Pilar Ortiz. La colega Pilar y yo hemos escrito varios artículos y hemos participado tanto en foro que ella organiza como en muchísimos otros eventos y estoy muy agradecida a ella y a Celia Contreras de la Escuela de Lenguas Extranjeras de la Universidad Veracruzana por todo lo que hemos hecho y lo que tenemos por hacer. No, pues pinta que van a ser unos añitos bastante interesantes para usted y para la literatura latinoamericana allá en Serbia. Este, y además con la participación de los latinoamericanos allá, ¿no? Porque muchas veces pensamos que todo tenemos que hacerlo aquí, ¿no? O que el único lugar a donde se puede ir a hablar de esta literatura es a España, pero aquí se abren otras puertas y otras formas de conectarnos con el mundo más allá de nuestras fronteras. De hecho, quería preguntarle o quería platicar un poquito con usted acerca de un acuerdo o de un convenio que hay entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Novi Sad. ¿En qué consiste? En muchísimas cosas y en todo lo que nos parezca realizable. Ya hemos realizado, yo creo que más que una decena de eventos, actividades con el Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias, Instituto de Investigaciones en Educación, el Cuerpo Académico Lingüística y Traducción, Foro Internacional de Estudios de Traducción e Interpretación, etcétera, y la Escuela para Estudios Extranjeros de la Veracruzana de varias maneras, ponencias mutuas sobre literatura y traducción, jurados de exámenes profesionales, por ejemplo, artículos académicos, capítulos de libros, etcétera. Entonces, cada año yo creo que tenemos 3 o 4 eventos en común. Una doctoranda nuestra estuvo 3 meses en México, en Sí, su universidad sí. como investigadora.
Una cosa muy nueva que ahora se está desarrollando, un profesor de la Veracruzana, serbio, Uroš Ušćebrka, nosotros lo pronunciamos así, no sé cómo se pronuncia en México, que es un escultor por excelencia. Estuvo aquí, le organizamos una exposición hace 2 años y ahora estamos organizando una exposición para el mes de agosto de 50 jóvenes artistas de México y sobre todo de la Universidad Veracruzana en Novi Sad, en Serbia. Oh, Y yo creo que eso será magnífico y claro, lo vamos a compartir en las redes sociales y por la web y todo lo que se puede. Y será uno de los eventos pre-ICA, lo vamos a vincular con el congreso que se llevará a cabo, como no, la corona de todo lo que estamos haciendo en 2025. Y yo creo que será una magnífica oportunidad de conocer el arte mexicano actual, ¿no? De jóvenes sobre todo, en estas tierras. no, pues no me queda más que primero agradecerle las palabras, la entrevista. Y en segundo lugar, pues mostrarle mi más profundo o nuestro más profundo respeto y admiración por todo el trabajo que hace del otro lado del mundo para promocionar, promover nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras obras literarias. Desafortunadamente el tiempo ya nos está comiendo. ¿Algo más que quiera agregar, que quiera decirle a nuestros radioescuchas? Solo, Alejandro, que ha sido un enorme placer estar con usted y con sus colegas y muchas gracias por la invitación. Espero volver un día a México, espero ver a usted, a sus colegas, a sus estudiantes en estas tierras balcánicas y bueno, que viva México. Que viva México, eso es. Pues muchas gracias a todos, mis estimados radioescuchas. Yo soy Alejandro Solano. Nos despedimos de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Gracias. La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Dirección y locución, Alejandro Solano. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Edición, Naomi Tanamachi. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Cortinilla de entrada, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Roberto Meyer, Rodrigo Rosas, Fabiola Gutiérrez, Jackie Fitz, Sergio Cura y Héctor Justino Hernández.